¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa el fin de los tiempos? ¿Cómo reaccionarías si supieras que el juicio final de Dios está más cerca de lo que imaginamos? ¿Y si las profecías de Apocalipsis comenzaran a cumplirse ante nuestros ojos, estarías preparado? El libro de Apocalipsis nos enfrenta a la revelación más dramática y aterradora de las Escrituras, donde se despliega el juicio final de Dios sobre toda la creación. Este libro, más que cualquier otro, revela la profundidad de la justicia divina y la inevitabilidad del fin de los tiempos. La narrativa comienza con una visión del apóstol Juan, uno de los últimos sobrevivientes de la primera generación de cristianos, quien nos ofrece un vistazo de lo que está por venir. Una sucesión de eventos apocalípticos que culminarán en el juicio final de Dios. A lo largo de las Escrituras, el juicio divino se presenta como un reflejo directo de la santidad y justicia de Dios. Sin embargo, en Apocalipsis, este juicio alcanza una intensidad sin precedentes. Lo que estamos a punto de presenciar es la manifestación de la ira de Dios en su forma más pura, canalizada a través de los 7 ángeles que sostienen las copas de la ira divina. Estos ángeles guardianes del templo celestial representan la ejecución de una justicia que no puede ser retrasada ni evitada. Cada copa derramada no es solo un acto de castigo, sino una afirmación de la soberanía de Dios sobre un mundo que ha rechazado sus leyes e ignorado sus advertencias. La primera copa traerá úlceras dolorosas sobre aquellos que adoran a la bestia, destacando la conexión directa entre la idolatría y el sufrimiento físico. La segunda y la tercera copas transformarán los mares y los ríos en sangre, un claro retorno a las plagas de Egipto, demostrando que la rebelión contra Dios siempre resulta en calamidad. Estas catástrofes no son meras metáforas, sino eventos reales que sacudirán los cimientos de la tierra, mostrando que el juicio de Dios es justo y terrible. Con esta introducción, queda claro que Apocalipsis no es solo una advertencia, sino una certeza. La justicia de Dios es ineludible, y el arrepentimiento es urgente. Para aquellos que permanecen fieles, hay esperanza en la promesa de una nueva creación, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Este es el momento de reflexionar sobre la seriedad del juicio divino y la necesidad imperativa de buscar la salvación en Cristo antes de que las copas de la ira sean derramadas. En el contexto en que Juan escribió el libro de Apocalipsis, el Imperio Romano estaba en su apogeo, y los cristianos eran perseguidos implacablemente. Bajo el gobierno de emperadores como Nerón y Domiciano, seguir a Cristo no solo era un desafío espiritual, sino una sentencia de muerte. Los cristianos eran lanzados a los leones, crucificados, quemados vivos y obligados a elegir entre la adoración al emperador o la fidelidad a Jesús. Era una época de tinieblas, donde la fe de los seguidores de Cristo era puesta a prueba hasta el límite. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió la revelación que conocemos como Apocalipsis en medio de este contexto de sufrimiento y persecución. La isla de Patmos, una roca desolada en el mar Egeo, era usada por el Imperio Romano para aislar a prisioneros políticos y religiosos. Allí, separado de su comunidad, Juan tuvo una visión que trascendió el tiempo y el espacio, llevándolo a ver el futuro de la humanidad y el destino final de los que permanecen fieles. El libro de Apocalipsis fue escrito para una iglesia bajo presión, una iglesia que necesitaba esperanza. Las visiones dadas a Juan no fueron solo para revelar lo que vendría, sino para alentar a los cristianos a perseverar. El Apocalipsis ofrece un mensaje doble, de advertencia y de consuelo. Advertencia para los impíos, que enfrentarían el juicio de Dios, y consuelo para los justos, que serían vindicados y recompensados. La revelación de Juan comienza con cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, comunidades cristianas que estaban enfrentando desafíos específicos en medio de la persecución y el ambiente pagano. Estas cartas son un reflejo de la condición espiritual de la iglesia en aquella época y continúan siendo relevantes para los creyentes de hoy. Hablan de perseverancia, fidelidad y la necesidad de mantener la pureza en medio de la corrupción. Además, Apocalipsis no fue solo un libro de profecías futuras, sino un documento de resistencia. Al describir el fin del mundo y el juicio de los poderes opresores, Juan estaba ofreciendo una crítica velada al Imperio Romano. El uso de símbolos e imágenes apocalípticas permitió que el mensaje fuera transmitido de manera segura entre los cristianos, sin que los romanos entendieran completamente la naturaleza subversiva del texto.
El contexto histórico de Apocalipsis es crucial para entender la profundidad de la revelación que Juan recibió. Los cristianos de la época estaban desesperados por una palabra de esperanza, y Dios, a través de Juan, les proporcionó una visión del futuro donde la justicia divina prevalecería. Este libro se convirtió en un faro de esperanza para los cristianos perseguidos, recordándoles que, a pesar de las circunstancias, Dios aún estaba en control, y el mal no triunfaría. La persecución y el sufrimiento de los cristianos en el primer siglo forman el trasfondo para el poderoso mensaje de Apocalipsis. Juan no solo vio el futuro, sino que también habló directamente a las necesidades y temores de su comunidad. La revelación del fin de los tiempos fue un llamado a la resistencia, a la perseverancia y a la fe inquebrantable en medio de la adversidad. En un mundo donde el poder imperial parecía incuestionable, Apocalipsis ofreció una visión alternativa, un reino donde Cristo, no César, reina supremo. Este contexto histórico resalta la urgencia y relevancia del mensaje de Juan, que continúa resonando a lo largo de los siglos como un llamado al arrepentimiento y a la preparación para el día del Señor. El Apocalipsis no es solo un relato del fin, sino una afirmación de que, en medio del caos y la destrucción, la victoria pertenece al Cordero y a aquellos que permanecen firmes en su palabra. El Apocalipsis de Juan nos transporta a una realidad celestial donde el templo en el cielo se revela como el centro de la acción divina. Este templo, una representación de la morada de Dios, no es solo un símbolo, sino una manifestación concreta del poder y la santidad de Dios. La apertura y el cierre del templo celestial marcan momentos de extrema importancia en la narrativa apocalíptica, señalando el inicio de los juicios que Dios derramará sobre la tierra. El templo en el cielo se describe como un lugar de gloria incomparable, donde el trono de Dios está establecido y donde la presencia divina se siente en su plenitud. Este templo es el epicentro del plan divino, y su apertura simboliza la revelación de los misterios celestiales a los hombres. En Apocalipsis capítulo 15, la apertura del templo precede la salida de los 7 ángeles que llevan las copas de la ira de Dios. Este acto de apertura no es solo una transición narrativa, sino un evento cósmico que señala la ejecución inminente del juicio divino. La importancia de la apertura del templo radica en que indica el fin del período de gracia y el inicio de un tiempo de retribución. Dios, que hasta entonces había extendido su misericordia a la humanidad, ahora revela su justicia en toda su severidad. Cuando el templo se abre, el lugar más sagrado del universo se expone, y de él salen los 7 ángeles, cada uno portando una copa que contiene un aspecto específico de la ira divina. Los 7 ángeles que emergen del templo son figuras de inmensa autoridad, representando el brazo ejecutor de la justicia divina. No actúan por voluntad propia, sino en total obediencia al mandato de Dios. Cada copa que ellos llevan es un instrumento de juicio, diseñado para derramar calamidades sobre los habitantes de la tierra que rechazaron a Dios y siguieron el camino de la iniquidad. Las copas de la ira son la respuesta final de Dios a la corrupción y al pecado que han llenado la tierra. La primera copa trae úlceras malignas y dolorosas sobre aquellos que adoraron a la bestia y su imagen. Esta plaga, similar a la 6ª plaga de Egipto, destaca la retribución directa contra la idolatría y la rebeldía contra Dios. Las plagas subsecuentes afectan la creación misma, con los mares transformándose en sangre, los ríos contaminándose y el sol quemando a los hombres con un calor intenso. Cada plaga aumenta en intensidad, reflejando la gravedad del pecado y la necesidad de purificación antes de la venida del reino de Dios. El cierre del templo celestial después de la salida de los ángeles es igualmente significativo. El templo se llena de humo, indicando la gloria y el poder de Dios, y nadie puede entrar hasta que las plagas se completen. Este cierre simboliza que el juicio de Dios es irrevocable. No hay más intercesión, no hay más demora. La justicia debe seguir su curso, y el plan de Dios debe cumplirse hasta el final. El templo en el cielo, por lo tanto, es tanto un símbolo de esperanza como de juicio. Para los fieles, es la garantía de que Dios está en control y que, a pesar de las tribulaciones, su reino será establecido. Para los impíos, el templo representa la fuente de la ira divina, un recordatorio de que el pecado no quedará impune. La introducción de los 7 ángeles con las copas de la ira es un preludio a la consumación final de los planes de Dios, donde la justicia divina será plenamente revelada
y el mal será finalmente derrotado. Este evento celestial no es solo un espectáculo para ser contemplado, sino un llamado urgente para todos los que aún pueden arrepentirse y buscar la salvación mientras hay tiempo. Las 3 primeras copas de la ira divina, derramadas por los ángeles enviados por Dios, inauguran una serie de juicios terribles sobre la tierra. Cada una de estas copas simboliza la retribución directa de Dios contra la rebeldía humana y la idolatría. Representan la respuesta divina a las decisiones tomadas por la humanidad a lo largo del tiempo, donde la adoración a la bestia y el rechazo al Dios verdadero trajeron consecuencias inevitables y justas. La primera copa es derramada sobre aquellos que adoraron a la bestia y aceptaron su marca. Inmediatamente, surgen úlceras dolorosas y malignas sobre sus cuerpos. Esta plaga recuerda las plagas que cayeron sobre Egipto, especialmente las úlceras que atormentaron a los egipcios en la época de Moisés. Éxodo capítulo 9, versículos 9 al 11. La aparición de estas llagas no es un mero castigo físico, sino un signo tangible de la corrupción interna de los adoradores de la bestia. Ellos eligieron aliarse con las fuerzas del mal, y ahora, su alianza se manifiesta externamente en aflicciones que no pueden ser aliviadas. Este sufrimiento físico refleja la realidad espiritual de aquellos que rechazaron a Dios, mostrando que el juicio divino es tanto justo como inevitable. La enfermedad, por lo tanto, no es aleatoria, sino que está directamente vinculada a la decisión deliberada de adorar a la creación en lugar del Creador. La segunda copa es derramada sobre el mar, transformándolo en sangre, tal como sucedió en la primera plaga de Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Éxodo capítulo 7, versículos 20 al 21. La vida marina es devastada, y el mar, fuente de vida y sustento, se convierte en un símbolo de muerte y destrucción. Este evento no es solo un desastre ambiental, sino una retribución divina contra un mundo que prefirió adorar a la bestia y vivir en iniquidad. El mar, que antes era una fuente de abundancia y comercio, ahora se convierte en un escenario de desolación, subrayando el hecho de que toda la creación sufre las consecuencias del pecado humano. La transformación del mar en sangre es un recordatorio sombrío de que el alejamiento de Dios lleva inevitablemente a la muerte, tanto espiritual como física. La tercera copa sigue un patrón similar, pero esta vez afecta a los ríos y manantiales de agua dulce, transformándolos en sangre. Este acto de juicio tiene una profundidad simbólica significativa. Los ríos y manantiales, que simbolizan la provisión de Dios para el sustento y la vida, ahora se convierten en emblemas de muerte y juicio. El agua, que debería ser un signo de la bendición divina, es transformada en un recordatorio de la sangre de los mártires, derramada por los impíos a lo largo de los siglos. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 al 7, el ángel de las aguas declara que estos juicios son justos, porque los impíos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Este juicio, por lo tanto, es una retribución directa y apropiada para aquellos que cometieron violencia contra el pueblo de Dios. Estos 3 juicios iniciales destacan la justicia de Dios al tratar con la rebeldía humana. Cada copa derramada es una respuesta al pecado específico de la idolatría y la violencia contra los justos. Las úlceras, la sangre en el mar y en los ríos, no son solo castigos físicos, sino revelaciones visibles de la corrupción moral y espiritual de aquellos que se volvieron contra Dios. Muestran que la justicia divina no solo castiga el mal, sino que también vindica a los justos y reafirma la santidad de Dios. Cada uno de estos juicios refuerza el mensaje central del Apocalipsis. El pecado no quedará impune, y el juicio de Dios es tanto inevitable como absolutamente justo. A medida que las copas de la ira divina continúan siendo derramadas, la cuarta y la quinta copas intensifican el sufrimiento y revelan aún más la justicia de Dios al juzgar a la humanidad por su rebeldía persistente. Estos juicios no son solo castigos físicos, sino actos que exponen la profundidad del pecado humano y la respuesta intransigente de los impíos, incluso ante la evidente manifestación del poder de Dios. La cuarta copa es derramada sobre el sol, y su efecto es intensificar el calor de manera devastadora. En Apocalipsis capítulo 16 versículos 8 y 9, el texto describe cómo el sol comienza a quemar a los hombres con fuego. Esto no es solo un aumento ordinario de la temperatura, sino un calor sobrenatural que quema con una intensidad insoportable. El sol, que históricamente es visto como fuente de vida y luz, ahora se convierte en un instrumento de tortura.
Este juicio revela una inversión cósmica donde aquello que debería sustentar la vida se transforma en un agente de destrucción, reflejando el orden subvertido por la presencia del pecado en el mundo. En lugar de arrepentirse, los hombres, bajo este calor abrasador, blasfeman el nombre de Dios, mostrando su obstinada negativa a someterse a la justicia divina. Este juicio subraya la naturaleza impenitente de la humanidad. Incluso cuando son confrontados con la severidad de las plagas, la respuesta de los impíos no es arrepentimiento, sino rebelión. Esto resuena con la terquedad del faraón durante las plagas de Egipto, quien, a pesar de las catástrofes sucesivas, endureció aún más su corazón contra Dios. La cuarta copa, por lo tanto, no solo inflige dolor físico, sino que también expone la depravación espiritual de aquellos que rechazan a Dios, evidenciando que el problema no es la falta de evidencias del poder divino, sino la profunda resistencia a la sumisión al Señor. La quinta copa, por su parte, es derramada sobre el trono de la bestia, sumiendo al reino del anticristo en tinieblas. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 al 11. Esta oscuridad no es solo física, sino también simbólica, representando el colapso del poder y la autoridad del anticristo. El reino que prometía luz y prosperidad se convierte en un dominio de caos y desesperación. La oscuridad es un reflejo de la condición espiritual de aquellos que siguen a la bestia, un reino que, por su naturaleza, es contrario a la luz de Dios. Este juicio evoca las tinieblas que cayeron sobre Egipto antes del Éxodo, pero ahora de manera más profunda y abarcadora, envolviendo todo el reino del anticristo. En respuesta a esta plaga, los hombres muerden sus lenguas de dolor y continúan blasfemando contra Dios. La oscuridad que envuelve el reino de la bestia no trae consigo arrepentimiento, sino una intensificación del odio y la rebeldía. Esto demuestra que, incluso en medio del juicio, el corazón endurecido del hombre prefiere maldecir a Dios en lugar de humillarse. El reino que fue erigido como una parodia del dominio de Cristo, ahora cae bajo el peso de la propia iniquidad que promovió. Estas dos copas, al intensificar el calor e introducir las tinieblas, no solo amplían el sufrimiento físico, sino que revelan la respuesta espiritual de aquellos que resisten a Dios. Muestran que, a pesar de la severidad de los juicios, el pecado está tan arraigado que lleva a los hombres a persistir en la blasfemia en lugar de buscar la redención. Esto evidencia la justicia de Dios al continuar con sus juicios, ya que la impenitencia de los impíos valida aún más la necesidad de la ira divina. Las cuarta y quinta copas revelan que, ante la rebeldía obstinada, el juicio de Dios es no solo justo, sino necesario para la erradicación del mal y el establecimiento de su reino de luz y justicia. Este acto no solo altera drásticamente la geografía, sino que también prepara el escenario para la batalla final, conocida como Armagedón. Históricamente, el río Éufrates siempre ha sido visto como una barrera natural que protegía las fronteras de la antigua Babilonia y otras potencias del Medio Oriente. Su secado, por lo tanto, simboliza la remoción de las últimas defensas, abriendo camino para que las naciones se reúnan para el enfrentamiento final. Esta preparación para Armagedón es acompañada por una movilización espiritual masiva. Espíritus impuros descritos como saliendo de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, son enviados para engañar a los reyes de la tierra y reunirlos para la batalla contra el Todopoderoso. Estos espíritus demoníacos, que realizan señales y prodigios, engañan a las naciones y las conducen a su destrucción inminente. Armagedón, mencionado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, se convierte así en el escenario de una batalla cósmica, donde las fuerzas de las tinieblas son finalmente confrontadas y derrotadas por el poder de Dios. Este no es un simple conflicto militar, sino la culminación de la guerra espiritual que ha sido librada desde el principio de los tiempos. La séptima y última copa, derramada en el aire, trae la consumación del juicio divino. Una voz poderosa sale del templo, del trono de Dios, declarando: «Hecho está». Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Esta declaración marca el fin de la era del pecado y de la rebelión contra Dios. Inmediatamente, ocurre un gran terremoto, el más violento jamás registrado, que destruye ciudades enteras, divide montañas e islas y altera radicalmente la faz de la tierra. El terremoto simboliza no solo la destrucción física, sino el colapso completo de las estructuras del poder humano y del dominio del mal. Babilonia, la gran ciudad,
es dividida en 3 partes y recibe la copa de la ira de Dios, completando así su caída y destrucción. Además del terremoto, la 7ª copa trae una lluvia de granizo con piedras gigantescas, que pesan cerca de 1 talento, aproximadamente 45 kilogramos. Esta plaga final es una reminiscencia de las plagas de Egipto, pero en una escala mucho mayor. Las piedras de granizo caen sobre los impíos, que, en lugar de arrepentirse, continúan blasfemando contra Dios por la severidad de las plagas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Este último acto de juicio es la culminación de la ira divina, demostrando que la justicia de Dios no puede ser ignorada ni desafiada. La 6ª y 7ª copas, por lo tanto, ponen de manifiesto la realidad ineludible del juicio final. El secado del Éufrates y la reunión de las naciones para Armagedón muestran que Dios tiene el control absoluto de los eventos, guiando la historia hacia su propósito final. El gran terremoto y la lluvia de granizo representan el desmantelamiento total del poder maligno y la purificación de la creación antes del establecimiento del reino eterno de Dios. Estos juicios, severos e intransigentes, refuerzan la santidad de Dios y su determinación de erradicar el mal de manera definitiva. En resumen, la 6ª y 7ª copas no son solo el cierre de una serie de plagas, sino la consumación del plan de Dios para la redención del mundo. Señalan el fin del reinado del mal y preparan el camino para la manifestación plena del reino de Dios, donde la justicia y la paz prevalecerán eternamente. Así, estos eventos sirven como una advertencia final para la humanidad y una garantía para los justos de que el mal será destruido y el orden divino será restaurado. A medida que la batalla final en Armagedón se aproxima, el escenario para el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal está montado. Las naciones de la tierra, engañadas por los espíritus demoníacos que salen de la boca de la bestia, del dragón y del falso profeta, se reúnen en un valle que se convertirá en el escenario de la mayor batalla jamás librada. Este valle, conocido como Megido, ha sido históricamente el escenario de grandes conflictos, pero ninguno comparable con el que está por venir. Aquí la humanidad, bajo el dominio del anticristo, hará su último intento de resistir al inevitable juicio de Dios. En el corazón de este conflicto está el regreso triunfal de Cristo. Descrito en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, Él aparece como un guerrero victorioso, montado en un caballo blanco, con los cielos abiertos delante de Él. Sus ojos, como llama de fuego, reflejan la justicia inflexible que Él trae. En su cabeza, muchas coronas simbolizan su autoridad suprema sobre todas las naciones y poderes de la tierra. El nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, declara la soberanía indiscutible de Cristo sobre toda la creación. Mientras los ejércitos del anticristo se preparan para la batalla, la escena cambia drásticamente con la llegada del ejército celestial que acompaña a Cristo. Estos son los santos y los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, que simboliza la justicia de los santos. Este ejército celestial no necesita armas terrenales, pues el poder de Cristo es suficiente para derrotar a todas las fuerzas de las tinieblas. De la boca de Cristo sale una espada afilada, que con una sola palabra hiere a las naciones y derriba a los ejércitos del anticristo. Este es el poder incontestable de la palabra de Dios, que en la creación trajo el universo a la existencia y ahora, en el fin de los tiempos, trae la justicia sobre la tierra. La batalla de Armagedón es breve, pero catastrófica. No hay una lucha prolongada, pues el poder de Cristo es abrumador. El anticristo y el falso profeta son capturados de inmediato y lanzados vivos en el lago de fuego, el destino final de todos los enemigos de Dios. Con su derrota, el dominio del mal es quebrado para siempre. Los ejércitos que se aliaron con el anticristo son diezmados, y las aves del cielo son convocadas para devorar sus cuerpos, un banquete sombrío que simboliza la total aniquilación de aquellos que osaron desafiar al Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 18. Este momento de triunfo es más que una simple victoria militar. Es el acto final de la redención divina. Con la derrota de las fuerzas del mal, el reino de Dios se establece finalmente en su plenitud. La batalla de Armagedón no es solo el fin de una era, sino el inicio de un nuevo tiempo, donde el pecado, la muerte y la rebelión son completamente erradicados. La tierra,
que fue el escenario de tantos conflictos y sufrimientos, ahora es preparada para la renovación completa que vendrá con el establecimiento del reino milenario de Cristo. El regreso de Cristo en gloria y poder es el cumplimiento de todas las promesas divinas. Él no viene más como el Cordero sacrificado, sino como el león de la tribu de Judá, que trae juicio y redención. Este evento épico marca el momento en que todos los ojos verán y todas las rodillas se doblarán ante Él, reconociendo su soberanía absoluta. Con la derrota final del mal, el destino de los justos y de los impíos queda sellado. Los justos, aquellos que fueron fieles hasta el fin, ahora entran en la gloria del reino eterno, mientras que los impíos, aquellos que rechazaron la verdad y siguieron el camino de la iniquidad, enfrentan el juicio eterno. Armagedón y el regreso de Cristo representan el clímax de la historia redentora, donde la justicia divina prevalece y el plan de Dios para la humanidad y la creación se realiza finalmente. Este es el fin de todas las cosas tal como las conocemos, y el comienzo de una nueva creación, donde Cristo reinará supremo para siempre. Con la victoria definitiva de Cristo en Armagedón y la destrucción completa de las fuerzas del mal, la narrativa apocalíptica alcanza su clímax, y la historia de la redención se aproxima a su gloriosa conclusión. El mundo antiguo, corrompido por el pecado y dominado por el mal, ahora da lugar a la promesa de un nuevo comienzo. Este es el momento en que el antiguo orden pasa, y Dios inaugura la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habita la justicia. Los eventos que culminan en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra no son solo el fin del mal, sino el inicio de una realidad donde Dios habitará entre su pueblo de manera plena y eterna. En Apocalipsis capítulo 21, Juan describe la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta visión está cargada de simbolismo, representando la unión final y perfecta entre Dios y la humanidad redimida. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad, sino el cumplimiento de todas las promesas de Dios, un lugar de paz, seguridad y gozo sin fin. La nueva tierra será libre de dolor, muerte y lágrimas, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Esta promesa de renovación completa trae un consuelo profundo para aquellos que perseveraron en medio de las tribulaciones. No habrá más maldición, porque la presencia de Dios será la luz que ilumine todas las cosas, y los redimidos reinarán con Cristo para siempre. La nueva creación no solo restaura lo que se perdió en Edén, sino que eleva a la humanidad a una comunión aún más íntima y gloriosa con el Creador. Esta visión del futuro perfecto debe impactar profundamente la vida presente de los creyentes. La certeza de que Dios cumplirá sus promesas debe motivarnos a vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. El Apocalipsis, al mismo tiempo que revela los horrores del juicio, también destaca la esperanza inquebrantable que los fieles tienen en Cristo. Esta esperanza no es vaga ni incierta, sino que está fundamentada en la palabra inmutable de Dios, que ha prometido restaurar todas las cosas. Ante esta realidad inminente, el llamado a la acción es claro y urgente. El Apocalipsis no fue escrito solo para informar, sino para transformar. Nos exhorta a ser vigilantes, a vivir en santidad y a permanecer firmes en la fe. El tiempo de gracia aún está disponible, pero no será indefinido. Cristo volverá, y Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, es imperativo que cada persona examine su corazón y se prepare espiritualmente para el regreso del Señor. La preparación espiritual implica un arrepentimiento genuino, el abandono del pecado y una búsqueda constante de una vida que agrade a Dios. Es un llamado a dejar de lado toda forma de idolatría e injusticia y a abrazar la verdad del Evangelio con fe y obediencia. El Apocalipsis nos recuerda que la historia se está moviendo inexorablemente hacia la consumación del plan divino, y que aquellos que perseveren hasta el fin recibirán la corona de la vida. En última instancia, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es una invitación para todos los que estén dispuestos a confiar en Dios y seguir a Cristo. Es una visión que nos anima a no desanimarnos ante las dificultades presentes, sino a mantener nuestros ojos fijos en la gloria que está por venir. Ahora es el momento de responder al llamado de Dios, de rendirnos completamente a Él y de vivir en la expectativa de su regreso. Pues como el mismo Señor dijo, ciertamente vengo sin demora, y la respuesta de todo creyente debe ser,
Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20.